Hola, ¿cómo están? Estamos aquí con Antonio Colisigno, actual secretario general de Coordinación de Gestión e Innovación del municipio de La Matanza y presidente del espacio político de pensamiento Grupo Artigas. Antonio, bienvenido. Hola Flor, ¿cómo estás? Le contamos a la gente que naciste en Bragado, un pueblo que queda a 210 kilómetros de la capital federal. ¿Cómo fueron esos primeros años? ¿Qué marcó ser un pibe del interior de la provincia? Tendría que acordarme un poco. La verdad que yo estuve hasta los 7 años, así que estuve poco. Sí tengo recuerdos un poco vagos, si querés. Tal vez el recuerdo que más me viene a la mente, mi abuela vivía a 1,5 cuadras. Así que yo siendo chiquito iba prácticamente todos los días a tomar mate con ellas y volví. Es un recuerdo vago que me queda de esa etapa y obviamente lo que es un pueblo del interior. La calle, la vereda, pocos autos, patios grandes, ¿no? Espacios muy abiertos. Mi abuela tenía un fondo grande, una planta de higo, esas cosas que tienen que ver con el interior. Pero vagamente, porque a los 7, 8 años me fui a la ciudad de La Plata. ¿Cómo era el Antonio de adolescente y el Antonio universitario? Bueno, el adolescente, si querés, tiene como dos facetas. Yo siempre digo que era más introvertido de lo que fui después. También es cierto que el contexto era difícil. Yo hice la escuela secundaria durante la dictadura cívico-militar en un colegio universitario de una universidad, así que muy intervenido. Ese es un recuerdo, una parte de ese adolescente, ¿no? Después, por supuesto, uno recuerda las anécdotas del adolescente, si querés, casi común, ese adolescente. Recuerdo mi viaje de fin de curso a Brasil en la época. Después uno se fue en ese momento a Brasil, después uno, obviamente desde el hoy, vos empezás a tener conciencia de lo que significó eso. La plata dulce en Argentina, la idea que salía más barato ir a Brasil, a Río de Janeiro, que a Bariloche, pero obviamente anécdotas como cálculo que tenemos todos y todas de esa etapa. Pero insisto, el contexto es un contexto muy distinto al país que hemos tenido después de la recuperación democrática. En el universitario, primero te diría que a mí me tocó hacer la Conimba, así que creo que ahí se produce un punto de inflexión, la vuelta de la Conimba, ¿no? La Conimba me tocó hacerla en el año 79, me tocó hacerla también en ese contexto, y hasta ahí yo tenía la idea que iba a estudiar lo que la familia casi te imponía, no por mi viejo, sino tenía un tío ingeniero, bueno, esta cosa. Empecé ingeniería. Mi primer facultad fue ingeniería, que después hoy ya lo analizo como diciendo, hice 1 año y algo tratando de recuperar el tiempo perdido en la Colimba, o sea, mucho no estudié, te diría que nada. Sí me sirvió para descubrir que no era lo que me gustaba. Y después la otra pata es redescubrir que me gustaba historia, una materia humanística muy distinta a esta primera idea. Y claro, yo inicié en el 83, ahí. Entonces fue una etapa linda porque era la recuperación democrática, era la vuelta del centro de estudiantes, era muy movilizado. Estudiar historia en una facultad que estaban haciendo un proceso de transición para sacar los docentes más vinculados con la iglesia, con lo conservador, con concursos. Digo, fue una etapa linda desde lo personal en ese sentido, ¿no? Yo trabajaba y estudiaba, y la verdad que fue bien movilizante, ¿no? Yo creo que por eso dije que es un punto de inflexión. Yo me fui a la Colimba con una idea, volví a la Colimba con algunos cambios, pero no tan distintos, y después hice el punto de inflexión, y ahí empecé a conocer en el año 83 qué había pasado en la dictadura. Empecé a acompañar las marchas por la recuperación democrática, empezamos a entender y a descubrir
lo que yo particularmente no sabía, digo, porque no todos sabían lo que estaba pasando en la dictadura. Yo venía del interior, me había costado adaptarme a la ciudad, de una ciudad de 80.000 habitantes a una ciudad de 500.000, es un cambio brusco. Y la verdad que eso fue una etapa para mí muy linda, muy de redescubrimiento de identidades. De identidad en el sentido de qué querés ser, a dónde querés ir. Retomando esto del querer ser, ¿cuándo crees que comenzó tu carrera política? Ahí casi te diría, casi en paralelo terminando la facultad. Ahí yo ahí ya estaba militando en el peronismo, que era difícil militar en el peronismo del 86, del 87, en pleno auge de lo que iba a ser después la renovación. Yo había empezado a trabajar en algún ámbito vinculado con educación y ahí nos empezamos, es un poco contradictorio porque es la parte que yo te diría, ahí me interesa la política, nos empezamos a meter en armados de agrupaciones más vinculados con lo profesional, estudiantil, en un contexto de mucha decepción en la política, porque hay que acordarse que a partir del 87, después de la famosa Casa está en orden de Raúl Alfonsín, hubo como un desplome de cierta militancia que creía que íbamos con mucha fuerza y de hecho, en el caso particular mío, yo estaba dentro de la renovación con el cafierismo y el que gana no es Cafiero la interna, después en el 89 va a ganar Menem. Entonces es la etapa donde vos descubrís que eso te gusta, decepcionado por un contexto, si querés, de pérdida de lo que vos creías que tenía que ser el camino. Así que yo creo que ahí se da como esa cosa. Obviamente yo me recibí en el 87, así que recibido, empezando a militar en esos espacios y también con esta cuestión dura de un contexto que por lo menos parece incierto. ¿Un artista, un referente intelectual en quien te guste pensar? Bueno, yo siempre me quedo, obviamente, del peronismo con lo que fueron los intelectuales clásicos nuestros. Un Jauretche, por su, digamos, por escribir de una manera tan sencilla al común de la gente. Eso me parece que es, para mi gusto, ese es el intelectual que le sirve al pueblo. Entonces, con eso me quedo. Por supuesto que hay otros que me fascina, Carolina Ortiz, desde esa línea, de Eduardo Galeano, allá por el 83, 84, cuando empezabas a leer Las venas abiertas de América Latina y empezabas a entender y descubrir, para mí, un mundo nuevo, una cosa crítica del sistema, de la región, de lo que había pasado. Un artista y en la recuperada democracia, un Miogier, digo, para decirlo tal vez como una referencia casi obligada de ese entonces. Sabemos que sos docente y que, entre otras cosas, trabajas en políticas sociales apuntadas a las juventudes. ¿Qué le dirías a los jóvenes de hoy? Lo que le digo siempre a mis alumnos, digo, que se comprometan, que sean críticos, y cuando digo críticos es críticos hasta de lo que uno dice, y que construyan su futuro. Lo bien o mal que hicimos, ya está. Los que vienen tienen que construir, bien o mal. La construcción de ellos no puede ser la construcción nuestra. La construcción de los jóvenes no puede ser la construcción de sus padres. Tiene que ser otra. Y me parece que eso es lo que uno tiene que decir. Construyan su camino. Y para construir un camino hay que romper esas ideas de estas cuestiones de repetición. A veces en política esto es muy habitual. Pretendemos que todos sigan nuestra línea, en nuestro pensamiento, decimos algo de un hecho y todos tendrían que repetir lo mismo. No. En realidad, por supuesto, los que estamos dentro de un campo más nacional y popular tenemos muchas
muchas cuestiones comunes y yo espero que los jóvenes sigan esa línea común, pero que construyan su camino, que puedan rediscutir, que puedan ser críticos, que puedan dialogar entre ellos. Me parece que eso es lo central. ¿Algo que disfrutes mucho hacer? Sigo disfrutando leer, aunque parezca de otro siglo. Me gusta mucho, bueno, obviamente con la pandemia esto se complicó bastante, pero me gusta mucho compartir con amigos, con amigas, con amigues, cenar, ir a cenar, compartir esos espacios y esas charlas que por supuesto la política siempre está y da vuelta, pero digo, el compartir me parece que es central. Hoy vivimos una sociedad demasiado centrada en el individuo y por supuesto eso lo que voy a decir demuestra casi mi pensamiento generacional. Me gustan los espacios de compartir donde todos charlamos, hablamos, gritamos y nos enojamos, no los que todos miramos el celular. Y eso sí me contradice en algunos espacios del compartir hoy, ¿no? Que vos te vas, te sentás con gente, te sentás a comer con alguien y estamos, me incluyo a veces, más pendientes del celular que del compartir. Y hay algo que uno disfruta, yo particularmente disfruto eso, el compartir. Centralmente con amigos, con amigas, con amigas, siempre en mi familia a veces alguien dice, che, pero la familia, mira, la familia la tengo, los amigos los tengo. ¿Qué tiene que tener la política para ser una buena política? Lo primero que debería decirte es que tiene que transformar realidades. Si una política transforma realidades, es una buena política. Si produce transformación social en el sentido de una sociedad más justa, a mi gusto al menos, es una buena política. Una buena política no es la que produce solo crecimiento económico, que esa es la mirada más liberal, ¿no? Una buena política para mi gusto es que mejora las condiciones de vida de la gente y de las mayorías centralmente. Eso es como un abanico grande. Una buena política es una política que permite consagrar las conquistas de los derechos. Estos días se votó, se aprobó, digamos, el cupo para la ley travesti y trans. Me parece que es interesante. Si lo entendemos como una política que consagra una conquista y un camino. Porque la política también, como buena política, a mi gusto, es la que consagra sueños colectivos. No la que se impone de arriba, sino la que se construye con un caminar de un colectivo determinado. Imaginemos que la política es una rama del arte. ¿Cuál sería y por qué? Qué pregunta complicada. Y yo te diría que podría ser de acuerdo a la rama del arte que le guste a cada uno de nosotros, porque yo decirte que es una rama del arte, salvo que haga como una metáfora y diga, te podría decir que tiene que ver con el ballet, porque hay que bailar en la política, ¿no? Y eso podría ser hasta casi como una respuesta sencilla y metafórica a eso. Y te podría decir que como una pintura que refleja una etapa, porque la pintura es una creación y la política a mi gusto también es una creación. Así que no sé si puedo contestarte con algo puntual. Me parece que cada uno puede imaginar que la política tiene que ver con el arte, y se me ocurre y se me cruza el teatro y se me cruzan un montón de cosas para asociarlo. Pero parece que la buena política, vuelvo a insistirte, más allá de lo metafórico, tiene que ver con dar respuesta a la gente y transformación. Y en ese sentido el arte es transformación en general. Así que para mí la política está asociada al arte en ese sentido. ¿Una canción? Te podría decir en la línea que vengo diciendo canción con todo, pero qué sé yo, tampoco me quiero quedar ahí.
Yo soy de escuchar música, pero no de prestar atención. Así que ahí tengo un problema. Me gusta escuchar. Obviamente te digo canción con todo porque tiene más que ver con toda esta historia que uno te está contando. Pero hay infinidad de canciones muy lindas para mi oído al menos. Claramente tengo un tema que a mí me gustan las canciones. Primero en castellano porque son las que entiendo. Y esto es toda una discusión. Me cuesta decirte una canción que no sea en castellano. Y claramente me gustan las canciones donde uno como que se siente involucrado, por eso tiene canción con todo, pero qué sé yo, hay canciones de Víctor Heredia que también reflejan un momento y una etapa, y que casi uno hasta se emociona, ¿no? Cuando uno escuchaba a Víctor Heredia hablar de los soldaditos de plomo, digo, pero canciones que tienen que ver con vos, ¿no? Y vos, y tu momento, y cómo esa canción la haces carne. No soy de las canciones comerciales, claramente. En un país y en un continente o mundialmente, el movimiento de mujeres y disidencias viene pisando fuerte hace rato. ¿Te considerás un tipo deconstruido? Podría decirlo de una manera vendible, como se dice hoy, y más en la política. Sí, claro, no. Yo creo que no, yo creo que es una transición que uno hace. Yo, por supuesto, creo que soy una persona bastante, si querés, bastante apegado a en lo que decía antes, ¿no? A la transformación. Entonces, en ese sentido, uno se abre y se va a deconstruir en función de eso. Pero eso no quiere decir que todas las actitudes de mi vida estén deconstruidas, porque sería mentir. O sea, vos venís de 50 años de construcción machista. En todo, en lo cotidiano, en el hacer, en terminar de comer y quién se levanta a limpiar el plato. Más allá que uno lo haga, es muy fuerte el peso cultural, la herencia cultural que cada uno de nosotros y nosotras tenemos. Entonces yo creo que uno está a mitad de camino. Si querés, te diría deconstruyendo. Sos presidente de un espacio político llamado Grupo Artigas. ¿Qué significa este espacio para vos? Cuando empezamos a pensar en Artigas, ¿y por qué Artigas? Porque siempre muchos me preguntaron en su momento, y ahí voy a tu respuesta concreta, pero digo para entendernos, ¿por qué Artigas? Bueno, yo siempre respondo a Artigas porque tal vez sea el uruguayo con más identidades cercanas a mi concepción de Argentina, para decirlo de manera controvertida, primero porque Artigas se considera una Argentina, ¿no? Peleó por una provincia incorporada a las Provincias Unidas y no separada, todo lo contrario. Segundo, porque era un representante típico del federalismo, y el federalismo es la idea de respetar autonomías y regiones, y no tan central, y no tan porteño, ¿no? En un país que es claramente centralista y porteño, por más que nos digamos federales. Y porque Artigas es el representante de, y ahí voy a tu respuesta, o a responder tu pregunta, porque Artigas es el representante de lo que uno entendió en la construcción de la sociedad argentina del siglo XIX como el tipo que más trabajó lo popular. El tipo trabajaba en asambleas, se juntaba en asambleas, la gente decidía. Era el caudillo que respondía a las asambleas. Por supuesto que había un seguimiento a ese líder, pero el tipo se exponía con los otros. Y la idea de la Artigas me parece que es eso. La idea es un espacio que puede tener referentes. De hecho, sí, yo claramente me considero un referente del espacio, pero que pretende que cada uno haga su construcción. Por eso es esa idea de Artigas de las asambleas. Digo, no porque vamos a hacer asamblea para acá, tampoco somos trotskistas, pero sí porque
porque me parece que es un espacio que hay que construirlo, y lo tienen que construir los que están adentro de ese espacio. Es un espacio que pretende ser horizontal, que no pretenden que sea el seguimiento de lo que opina un referente en particular. Y la verdad que a mí me agrada sentirme parte de un espacio que tenga ese ideal de construcción colectiva y de participación colectiva, y que no sea el seguimiento de un caudillo. Y si querés, volviendo a la Artigas, que el seguimiento de un caudillo sea con conciencia y no sea de una mirada pasiva o de una actitud pasiva. Hablando concretamente de la actualidad, ¿cómo afectó a Antonio la pandemia? En algunas cosas mucho por lo que te dije, ¿no? Por esta idea de que para uno lo colectivo es importante. Soy un tipo que a mí me gusta hacer un locro al año, y este es mi segundo año que no hago locro. Pero no locro como comida individual, sino un locro para 10, 12 personas, juntarse, estar todo el día. En ese sentido, claro que nos afecta. Desde el punto laboral también te afecta, porque vos dejás de participar de un espacio que tiene como propio dinamismo, esto de un día sí, un día unos, otro día otro, que es bastante distinto a lo que uno tiene como cotidianidad de trabajo. Y desde el punto de vista como docente, ahí es donde más me siento afectado. Me parece tan frío el Zoom, me parece tan alejado. Para los que creemos que la docencia es no solo un proceso de aprendizaje, de enseñanza, aprendizaje mutua, sino también un proceso donde vos compartís sensaciones, angustias, tristezas, alegrías con los pibes. El Zoom no te lo permite, es la verdad. El Zoom te permite mantener contenido. Pero los que creemos en una educación como transformación y como procesos, y no en una educación bancaria, el Zoom es lo que más se asemeja a la educación bancaria. Vos hablás, el otro escucha y vos hablás. El otro habla y vos escuchás, pero es muy estático. Tal vez, si me preguntás, lo que más me afectó a la pandemia es la no posibilidad de ejercer lo que me gusta realmente. Una de las cosas que me gustan muchas cosas, pero la política me encanta, la política pública me encanta. Pero la docencia, y tal vez la pandemia me haya afectado ahí, y en el tema de las amistades, los encuentros. Hablando de esto, justamente de que disfrutas mucho del encuentro, de estar con nosotros y demás, ¿qué es el amor para vos? ¿Qué preguntas así tenés hoy? Mira, el amor, yo siempre digo que y lo voy a asociar a la política, porque el amor tiene distintas facetas. Una cosa es la pareja, una cosa son los hijos, en mi caso hasta los nietos. Pero el amor es mucho más amplio, es una filosofía de vida. Entender que vos vas construyendo relaciones que de alguna manera tienen un paraguas en el amor. Y alguien te puede escuchar decir, ¿qué quiere de cama el amor? Y sí, yo siempre digo que a mí me fascina dar clase, y cuando doy clase me encanta brindar amor en esa clase. Y con los amigos también, amigos, amigas, me encanta brindar amor. El amor tiene esas facetas amplias. Ojalá podamos construir toda una sociedad de amor. A mí siempre me gusta insistir en una definición que daba Amartya Sen, vinculada a las políticas públicas en general, que decía que las políticas públicas debían tener 3 cosas: tenían que trabajar sobre el eje tener, sobre el eje ser y sobre el eje del amar. Y a mí me parece que es eso. Hay que trabajar sobre los bienes, sobre lo material. Tenemos que hacer que la gente viva mejor en todas las facetas. Tenemos que trabajar en que cada uno pueda crear su identidad, se pueda sentir libre para hacer lo que quiere. Y volviendo al tema de diversidades y feminismo, claramente eso es un grito de hoy.
Un grito de hoy que a veces grita por esas libertades y no tiene ni siquiera una casa para vivir o un ingreso para poder garantizar la comida. Por eso es la complejidad del mundo de hoy. Pero también el amar, porque quien no se siente amado o quien no es parte de un colectivo, de una comunidad vinculada con el afecto, la verdad que es bastante pobre a mi gusto al menos, su posibilidad de crecimiento. Yo creo que el crecimiento está vinculado con el amor, y para mí el amor es eso, es una cosa mucho más allá que el amor que vos tenés a las personas con las cuales convivís, tu pareja, tus hijos. Última pregunta, te invito a agarrar tu copa Bueno, y pregunto por qué brindamos. me gustaría brindar por dos cosas. Una, desde el Artigas, para que este espacio pueda crecer como el espacio donde la gente identificada con alguna de estas cosas que digo pueda hacer un aporte a la sociedad que viene. Y brindar desde la sociedad que viene para que no olvidemos que la política nunca tiene que dejar de ser el sueño colectivo de la transformación social y buscar, y ahí termino con los ideales, una sociedad más justa, libre y soberana. Muchas gracias, Antonio. Salud. Gracias.